La otra cosa era que Pablo había fundado iglesia. Pedro no fundó ninguna iglesia. La única iglesia, según los católicos, que fundó Pedro es la Iglesia Católica Romana. La única, según, y no está en la Biblia. Pedro no fundó ninguna iglesia. Dime qué iglesia fundó Pedro. No está registrado en ninguna parte de la Escritura que Pedro fundó una iglesia. Entonces nosotros pensamos que el apóstol necesariamente tiene que fundar iglesias. No, el apóstol tiene que fundamentar iglesias, pero no necesariamente todos los apóstoles fundan iglesias. ¿Vamos a entender? Esto a veces no se escucha. Pero Pedro no fundó ninguna iglesia. Y le voy a decir una cosa: el apostolado es un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Y decía que las diferencias están en su campo asignado. Entonces, un apóstol territorial es alguien que ejerce una influencia en un territorio. ¿Sí? También le llamamos apóstoles de ciudad. Una cosa es un apóstol en la ciudad y otra cosa es apóstol de la ciudad. Es importante diferenciar estas cosas. Yo voy a ir profundizando en esto. Y hay otro tipo de apostolado que casi no se menciona en la iglesia de hoy, que es el apostolado del mercado. Apóstoles del mercado. Esto es bien extraño, poco se ha escrito sobre esto. Los apóstoles del mercado tienen que ver con áreas específicas en la sociedad. Hay hombres de Dios llenos del Espíritu Santo que fueron ungidos por Dios para ciertas áreas de la sociedad. Y no son predicadores ni pastores, no son personas de púlpito, son gente con un llamado y una unción lleno del Espíritu Santo para hacer algo en la sociedad. Este tipo de apostolados los tenemos pocos. ¿Ve? Escuche lo que le voy a decir. Usted se va a parecer extraño, pero la primera persona que Dios llenó del Espíritu Santo no fue un predicador. Habla de la Biblia de un tal Bezalel. Conocen a Bezalel. Habla de que cuando el Señor llamó a Moisés para que construyera el tabernáculo, él llamó, dice, y llamé a Bezalel por nombre y lo llené del Espíritu Santo para que fuera diestro en hacer el arte. ¿Te das cuenta? Entonces los llamados no sencillamente son para predicar el Evangelio, pero de una forma u otra todo lo que hace un llamado de Dios glorifica a Dios. Amén. Entonces tenemos el caso de apóstoles del mercado, gente que ha sido llamada a los negocios. Son gente que Dios lo utiliza para desarrollar negocios tan tremendos con la integridad y la santidad del Señor, para proporcionar recursos económicos para el cuerpo de Cristo. Hay otros que han sido llamados al área de la política, gente que ha sido llamada a gobernar. No todos los ministros de Dios son llamados a gobernar gubernamentalmente, aunque hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. No todos están llamados a meterse en política, y es un error. La gente piensa que gobierno que va a obtener metiéndose a la política, al consejo. Mire, le voy a decir una cosa: usted no necesita como ministro de Dios ser concejal, ni ser alcalde, ni ser nada para tener influencia en la sociedad. ¿Te están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque es mucho más importante ser ministro de Cristo que ser alcalde. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Charles Spurgeon, que dijo a la reina, cuando le digo quiero que sea mi primer ministro, dice: no puedo rebajar mi categoría, no puedo dejar de ser ministro de Jesucristo para ser ministro de la reina. Entonces es importante que entendamos esto. A veces nosotros estamos preocupados con ese concepto de que nuestras iglesias están llegando profesionales, que están llegando médicos, que están llegando, mire, ellos pueden ser médicos, abogados, profesionales en todo, pero usted es doctor en la palabra de Dios. ¿Cuánto está entendiendo? Entonces es importante que notemos estas diferencias. El llamado de un apóstol está ligado a una tarea específica. Esa tarea específica
será su campo asignado. Ese campo asignado será el activante consecuente con el área de influencia que ese apóstol tenga, ya sea en una iglesia o en varias iglesias, o sea un apóstol territorial. En todos los casos, la autoridad de ese apóstol estará ligada al nivel de responsabilidad que ejerza sobre ese campo asignado. La base de la autoridad es la responsabilidad. Nadie puede tener autoridad si no tiene responsabilidad. Yo, si soy un apóstol a la iglesia, es porque tengo una responsabilidad con esa iglesia. Si yo no tengo una responsabilidad con la ciudad, yo no voy a tener autoridad sobre esa ciudad. ¿Cuánto están comprendiendo diciendo? El nivel de autoridad de un apóstol o un profeta depende de el compromiso de responsabilidad que tenga con su área asignada. Y entonces decía que está ligado a su tarea específica. Es posible, oigan eso, es posible que yo sea un apóstol en mi iglesia, pero no necesariamente un apóstol denominacional o un apóstol territorial. Es posible que para mi iglesia sea apóstol y para los demás iglesias no lo sea. Yo puedo ser apóstol para mi iglesia y para los demás no. Y eso no tiene que a mí amenazarme, me está teniendo. No tiene que hacerme sentir mal. ¿Por qué? Porque se puede dar esta situación. Porque cada uno tiene un campo asignado donde realmente ejerce su apostolado. Es allí donde él ejerce una influencia, es allí donde él ejerce su responsabilidad. Esto podemos llamarle su esfera de influencia apostólica. Pablo, el apóstol Pablo dice, si para otros, le dice a los corintios, si para otros no soy apóstol, para ustedes, los corintios sí soy, porque ustedes son mi sello de mi apostolado. ¿Cuánto están comprendiendo lo que estoy diciendo? Amén. ¿Seguro? Amén. Yo soy apóstol en la medida que soy responsable sobre algo. Aunque tenga el llamado de Dios, mi apostolado se va a reconocer en la medida que yo sea responsable con mi campo asignado. Hay gente que tiene un título de apóstol, pero no tiene responsabilidad apostólica. Por lo tanto, no tiene autoridad. Por eso tú ves que a veces la gente se burla de algunos llamados apóstoles. Porque exigen que le llamen apóstol. A mí me da lo mismo si me llaman apóstol o no me llaman apóstol. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque no depende de que me llamen. No depende de que cuestionen. Porque cuando tú tienes identidad, y ese es un problema de los profetas, ¿sabes? Los profetas tienen una tendencia a autoestima. Hacen muchas cosas para que le crean. Hacen muchas cosas, demasiadas cosas. ¿Entiendes? Para que le crean. Porque la tendencia es la autoestima. Porque quieren reconocimiento. Así también hay muchos apóstoles. No necesariamente tienen que reconocerte. El que te llamen apóstol, no te llamen apóstol, te llamen profeta, no te llamen profeta, eso no quita ni pone a tu vida personal. ¿Cuánto están entendiendo? Es importante que tengamos presente eso. Yo puedo que no tenga un llamado apostólico, pero eso no me da autorización para exigir que me reconozca como un apóstol en otra región donde no tengo ningún trabajo ni tengo ninguna influencia. El reconocimiento de un apóstol inicialmente es posicional. Es una posición. Siempre y cuando algún apóstol local, oiga eso, o regional, que tiene influencia en ese territorio o en esas iglesias, pone una plataforma en su cobertura de influencia, automáticamente ese apóstol queda en ese momento bajo esa cobertura
Escuchen una cosa. Cobertura en un momento determinado no necesariamente no tiene que ver con autoridad, sino con algo que ocurre. Cobertura quiere decir, y el apóstol Ramírez va a hablar de eso, un techo. Un techo. Si yo no tengo en el Táchira ninguna influencia, porque no tengo ningún trabajo, no tengo ninguna responsabilidad, ¿cómo puedo yo desarrollar mi apostolado en esa región y ser reconocido? Siempre y cuando otro apóstol, otra persona en autoridad, me permita utilizar su plataforma o su cobertura. ¿Qué es cobertura? Área de influencia, para yo poder aterrizar aquí y desarrollar un trabajo. Entonces, cuando yo ejerza un trabajo y ejerza algo de influencia sobre esa región que ese apóstol me está permitiendo, entonces yo comienzo a ser reconocido como apóstol, aunque sea un apóstol en otra parte. ¿Cuánto me está comprendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, inmediatamente yo llego aquí, yo quedo bajo el cuidado de ese apóstol. No importa que tenga mayor influencia en otras naciones, puede que sea una persona que haya viajado por muchos países y tenga trabajo en otros países. Si no tengo en esa región, ese apóstol tiene que dar garantía a este que está llegando. Por lo tanto, en ese momento, aunque este tenga una autoridad continental, está bajo la responsabilidad de este apóstol, porque nadie conoce a este apóstol si no lo conocen a este apóstol. ¿Cuánto me está comprendiendo? Claro, aquí él me tiene que cuidar. ¿Por qué? Me tiene que dar comida, me tiene que dar dormida, me tiene que transportar. ¿Te das cuenta? Me tiene que gastar gasolina porque no la puedo comprar. Entonces, ¿quién está bajo quién? ¿Te das cuenta? En ese momento está prestando una plataforma para que yo ejerza realmente mi apostolado, hasta que tenga un grado de influencia por haber hecho un trabajo, por haber adquirido una responsabilidad. ¿Cuánto están comprendiendo lo que estoy diciendo? Ese apóstol y su trabajo apostólico no es para hacer lo que él quiere. Sí, su tarea es ayudar a ese apóstol a fortalecer la iglesia y a los cubiertos de ese apóstol. Eso es ética apostólica. ¿Ven? Yo no puedo venir a esta ciudad porque soy un apóstol en la costa, en los 7 departamentos de la costa norte de Colombia, y en Colombia reconocido como un apóstol, y en Brasil y en otras partes, a venir a ofrecer a los pastores de esa región. Eso no es la tarea de un apóstol cuando es un apóstol santo. La tarea es venir a ayudar, a fortalecer a lo que está establecido. ¿Cuánto está entendiendo? Amén. Una de las cosas que está dañando el mover apostólico es la falta de protocolo apostólico. Porque se ha establecido en la iglesia protocolo profético. Los protocolos proféticos es la manera y las estrategias como se desarrolla una profecía en la iglesia. Yo a ningún profeta lo dejo profetizar en la iglesia vivo y en directo. No tiene derecho, no tiene autoridad para hacerlo. Puede que sea una palabra de Dios, pero ese profeta, si es un profeta sano, tiene que guardar el protocolo. ¿Por qué? Porque si al menos que yo le permita hacer eso, si un profeta viene a nuestra iglesia a profetizar y en un descuido mío y profetiza sobre la congregación, él se está metiendo en un grado de problema tremendo porque está violando el protocolo profético de nuestra iglesia. ¿Qué es? Si Dios le da una palabra profética a un profeta, tiene que hablarle al pastor de esa iglesia, porque el profeta, o muy profeta, él no es autoridad en esa iglesia. ¿Comprendo lo que estoy diciendo? La autoridad es el pastor de esa iglesia y tiene que respetar el proceso y el protocolo que se establece.
Si el profeta es un profeta educado, un profeta entrenado, ese profeta está entrenado para guardar la ética y el protocolo profético. No puede ser llevado por impulsos. ¿Me están viendo? Lo mismo también un apóstol. Un apóstol no puede venir a una región a dar directrices a una iglesia si el pastor de la iglesia no se lo permite. Eso sería violar el protocolo de esa congregación. ¿Cuántos han tenido lo mismo? Amén. Tengo que ir un poquito rápido porque el tiempo está bastante limitado.